el lugar más remoto del planeta. La isla de Pascua, conocida en lengua local como Rapa Nui, se encuentra en el suroeste del Océano Pacífico, lo que comúnmente llamamos un confín del mundo. Desde esta isla hasta la costa continental de Chile hay 3.700 kilómetros y hasta la isla habitada más cercana al menos 2.000 kilómetros. Además, la superficie de Rapa Nui es de apenas 164 kilómetros cuadrados, lo que equivale al tamaño del Aeropuerto Internacional de Denver, el más grande de Estados Unidos, con sus 140 kilómetros cuadrados de extensión. Hola a todos. Aún no lo sabemos cómo ni para qué, en este pedazo diminuto de tierra tan alejado del continente, se esculpieron numerosas estatuas de varios metros y toneladas de peso, y cómo fueron colocadas con métodos enigmáticos. Y si a eso le sumamos el misterio del sistema de escritura Rongo-Rongo, del que ni siquiera se sabe de dónde provino, es comprensible que existan tantas teorías al respecto. De hecho, algunas de esas teorías incluso afirman que no se puede descartar la intervención de seres extraterrestres. Bienvenidos a Pangea. ¡Empecemos! La historia de la isla de Pascua. Antes de entrar en esas hipótesis, debemos hablar brevemente sobre la historia de la colonización de la isla de Pascua. Según arqueólogos y antropólogos, las personas comenzaron a habitar este lugar entre los años 800 y 1200 después de Cristo, es decir, en la época en que las cruzadas se intensificaban en Europa y los nómadas mongoles comenzaban a conquistar China en el este. Por supuesto, en la Polinesia, acontecimientos como estos eran completamente desconocidos. Para ellos, el centro del mundo eran las islas de la Polinesia. Probablemente con el objetivo de expandir su mundo, los habitantes de las Islas Marquesas se embarcaron en grandes canoas y emprendieron un viaje de unos 4.000 kilómetros hasta la isla de Pascua. Hoy en día, esa misma distancia se cubre en unas 7 horas de vuelo desde la costa de Chile hasta el aeropuerto de la isla de Pascua. Pero si se recorriera esa ruta en canoa, probablemente habría tomado varios meses o incluso años. Por cierto, es muy poco probable que los polinesios que llegaron a la isla imaginaran que, siglos después, serían tratados como una tribu primitiva, porque en aquel entonces ellos poseían un vasto conocimiento de navegación guiada por las estrellas y una cultura altamente desarrollada, capaz de unir a diversos pueblos del Pacífico. Durante siglos, en esta isla remota y aislada del mundo exterior, su sociedad cultivó una cultura propia. Muchos piensan que el hecho de que esta cultura no se parezca a ninguna otra del planeta se debe a la influencia de seres extraterrestres. Según ellos, por más que busques en el mundo, no encontrarás otro lugar donde se haya desarrollado el culto a los moais. Los moais son enormes estatuas de piedra que los habitantes de la isla de Pascua tallaban en toba volcánica extraída del volcán Rano Raraku. Pero si los habitantes de un territorio completamente aislado de otras civilizaciones hubieran seguido las tendencias culturales de la época, ¿no sería aún más extraño? Fue entonces cuando en 1722 llegaron hombres de rostro pálido a bordo de un gran navío a vela. Eran europeos. En aquel tiempo la población de la isla era de aproximadamente 10.000 personas, pero hacia mediados del siglo XIX se redujo a apenas unos cientos. Aunque en una escala mucho menor, fue un proceso similar a la conquista del continente americano por los conquistadores españoles o a la invasión de Europa del Este por los mongoles y tártaros. Al mismo tiempo, diversos factores, tanto internos como externos, influyeron negativamente en la isla. Uno de los principales factores internos fue la destrucción del medio ambiente causada por la deforestación de los bosques de palmeras. Estas palmeras eran utilizadas por los habitantes de la isla como medio para transportar las estatuas de piedra. Otro factor importante fueron los conflictos entre tribus, provocados por la transición del culto de los moais al culto del hombre pájaro. A estos problemas internos se sumaron poderosas fuerzas externas: la colonización por parte de los europeos.
Con la llegada de los europeos a la isla, también llegaron misioneros que comenzaron a predicar con fervor, tomando como enemigos a los ídolos paganos. Y además, en la década de 1860, comerciantes de esclavos peruanos secuestraron a más de la mitad de la población apta para trabajar, hombres y mujeres por igual, y se los llevaron de la isla. Como si no fuera suficiente, las enfermedades traídas desde Europa terminaron por asestar el golpe final. Los habitantes de la isla no tenían absolutamente ninguna inmunidad contra esas enfermedades. Poco a poco, la vida en la isla fue siendo absorbida por la ola de la civilización. A partir de 1888, la isla de Pascua pasó a formar parte de Chile con un estatus especial de autonomía. La población actual es de 8.000 personas, de las cuales aproximadamente el 40% tiene raíces polinesias. En 1967 se inauguró el único aeropuerto de la isla, el Aeropuerto Internacional Mataveri, y se estableció una ruta aérea regular entre Chile y Tahití. Gracias a los vuelos aéreos, a los turistas les resulta mucho más fácil llegar a la isla de Pascua. Y dado que el turismo es la principal fuente de ingresos para los habitantes de la isla, eso resulta sumamente importante. Las estatuas moais, la cantera del volcán Rano Raraku y los au, las plataformas ceremoniales, han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Para revivir la antigua cultura, en la isla se llevan a cabo trabajos de restauración tanto de las estatuas como de sus plataformas, los au. También se están realizando investigaciones para descifrar la escritura rongo-rongo, lideradas por prestigiosas instituciones académicas. Por supuesto, el mundo no solo se mostró entusiasmado, sino también desconcertado ante esta nueva civilización que se desplegaba frente a sus ojos. Vamos a explorar juntos algunos de los mayores misterios que rodean este enigma. Los moais. Así es como se llaman las estatuas de piedra de la isla en lengua Rapanui. Actualmente, más de 900 estatuas moais están registradas en inventarios. Además, unas 10 han sido trasladadas a museos fuera de la isla. El primero en dejar constancia escrita de estas estatuas fue Jacob Rogovin en el año 1722. La mayoría de los moais fueron tallados entre los años 1250 y 1500. Los arqueólogos dividen la producción de estas estatuas en distintas etapas. En la primera etapa, los moais eran colocados sobre plataformas especiales llamadas au, y la base de las estatuas era plana. Sin embargo, en épocas posteriores, la técnica de construcción cambió ligeramente y las estatuas comenzaron a enterrarse directamente en el suelo. Fue entonces cuando la base plana se transformó en una forma puntiaguda. Los moais tienen una cabeza y esa cabeza se apoya sobre un torso corto. Hubo un tiempo en que se pensaba que esa cabeza tenía rasgos europeos, pero hoy los investigadores concluyen que simplemente se alargó la figura tirando de ella verticalmente y que los rasgos faciales corresponden a los típicos de los polinesios. Sin embargo, no todos los investigadores están de acuerdo con esta interpretación. Por ejemplo, algunos creen que las estatuas representan las características de una tribu desaparecida o incluso de habitantes de otro planeta. Tampoco hay consenso sobre cómo fueron talladas y colocadas. Los defensores de la teoría extraterrestre afirman que, dadas sus dimensiones y peso, es imposible que hayan sido hechas y erigidas por los propios habitantes de la isla. Algunas estatuas alcanzan una altura de hasta 20 metros, y la más grande de las que han sido colocadas supera las 80 toneladas. Aún así, la mayoría de los moais miden entre 3 y 5 metros, con un peso que llega hasta las 5 toneladas. En el pasado se creía que estaban tallados en basalto, con una densidad de 3,0 gramos por centímetro cúbico, lo que llevó a sobreestimar su peso. Pero en realidad, la mayoría están hechos de toba volcánica, con una densidad aparente que varía entre 1,4 y 1,7 gramos por centímetro cúbico. Un experimento llevado a cabo por Thor Heyerdahl ayudó a resolver en parte este enigma. Este brillante investigador obtuvo el consentimiento de un grupo local llamado Los Orejas Largas y les pidió que tallaran un moai, lo arrastraran y lo colocaran. Tanto el jefe de la tribu como los demás habitantes del poblado completaron todas las tareas.
Ellos levantaron una estatua de 12 toneladas que yacía de lado usando herramientas de piedra y troncos cuidadosamente diseñadas. Lo interesante fue la respuesta que Heyerdahl recibió cuando le preguntó al jefe por qué nunca habían compartido esta técnica con otros investigadores. Le dijo, porque nadie lo había preguntado. Así fue como se descubrió que solo los Orejas Largas conocían el secreto de la fabricación y colocación de los moais, y que ese conocimiento se había transmitido oralmente de generación en generación. La teoría de que los moais provienen de extraterrestres. La hipótesis de los extraterrestres en la isla de Pascua comenzó a difundirse en el siglo XX entre aficionados a la ciencia y escritores de ciencia ficción. En los últimos años, esta teoría ha despertado un gran interés. Las razones de su aparición incluyen el enorme tamaño y peso de las estatuas, la extrema lejanía de la isla respecto a otros asentamientos humanos y la desaparición de una civilización envuelta en misterio. Quien más contribuyó a avivar el interés por esta teoría fue el escritor suizo Erich von Däniken, uno de los proponentes de la idea de los antiguos astronautas. Su obra más conocida es Recuerdos del futuro. En ese libro, Däniken sostiene que estructuras colosales como los moais solo pudieron ser construidas por visitantes del espacio, y que los habitantes locales los adoraron como dioses. Uno de sus principales argumentos es el tamaño gigantesco, el peso de las estatuas y la dirección en la que están orientadas. Además de la teoría de Däniken, también existen leyendas transmitidas entre los Rapa Nui, los descendientes de los antiguos habitantes de la isla, que sirven de base para la idea de una intervención extraterrestre. Según estas leyendas, los moais caminaban por sí solos hasta su ubicación final, impulsados por una fuerza mágica llamada mana. Por supuesto, los partidarios de la teoría alienígena interpretan este poder mágico de una manera muy distinta. Lo consideran una forma de tecnología antigravitatoria. Un tercer argumento suele ser la similitud entre los moais y otras construcciones megalíticas del mundo, como las pirámides de Egipto, la plataforma de piedra de Baalbek, las ciudades mayas o las líneas de Nazca. Entre los entusiastas de lo paranormal, hay quienes creen que todas estas ruinas fueron obra de seres extraterrestres. Pero, ¿realmente podemos negar por completo esa forma de pensar? Afirmar categóricamente que los extraterrestres no pudieron haber venido a la Tierra podría ser, en realidad, solo una reacción irracional disfrazada de escepticismo. Después de todo, todos damos por hecho que el universo es infinito, ¿cierto? Entonces, ¿no resulta más ilógico creer que entre tantos planetas, la Tierra sea el único con vida inteligente? ¿Y tú, con todo esto, te dan ganas de creer en el origen extraterrestre de los moais? Personalmente, la base de esta teoría parece bastante débil. Y es que gracias al experimento de Thor Heyerdahl, quedó demostrado que la talla, el transporte y la colocación de los moais podían lograrse perfectamente con técnicas humanas muy primitivas. Además, un experimento realizado en 2012 por Terry Hunt y Carl Lippo demostró que los moais pueden moverse incluso en posición vertical. Es decir, las estatuas podían caminar como en las leyendas, pero no gracias a ningún poder mágico, sino simplemente usando cuerdas comunes. También la teoría de que todos los moais fueron hechos de forma uniforme y en un solo periodo ha sido verificada por datación por carbono, revelando que la mayoría fue tallada entre los años 1250 y 1500. Así que, aunque la teoría de los alienígenas carece de base sólida y no resiste un debate serio, lo cierto es que las historias no científicas siempre logran fascinar a la humanidad. Si este video te ha gustado, no olvides dejar tu valoración y compartirlo en tus redes sociales. A todos ustedes, como siempre, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!